Hermanos y hermanas queridas, sean ustedes bienvenidos a este mensaje, esta actividad que hace la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó. Queremos darle la bienvenida, esperar que el mensaje del día de hoy sea de bendición para sus vidas y que usted pueda ser parte de nuestra comunidad y que nos siga cada día, domingo a domingo, en cada uno de los mensajes que tenemos. Queremos invitarle a que si tiene una petición de oración, lo puede hacer, lo puede agregar ahí en los comentarios de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, o también en nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo, Curicó. Vamos a tomar esa petición, la queremos hacer nuestra y queremos llevarlo al trono de Dios, al trono de la gracia. Sabemos y hemos recibido unas respuestas maravillosas de parte del Señor, así que te invito a que te acomodes ahí en el lugar donde nos estás mirando para escuchar el mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Mis hermanos y hermanas queridas, vamos a meditar la palabra del Señor en un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, de los versículos 13 al 18. Eclesiastés, capítulo 9, de los versículos 13 al 18. Y el mensaje de este domingo lleva por título Viviendo sabiamente en un mundo de necedad. Si bien vamos a trabajar con estos versículos, todo el mensaje, toda la exhortación o exposición de la palabra de Dios va a estar relacionada con el final del capítulo 9 y el capítulo 10. Y a modo de introducción, mientras usted busca ahí sus Sagradas Escrituras y tiene abierto este capítulo, a modo de introducción y contextualización del tema, no sé si ustedes recuerdan una novela clásica, habrán leído o visto, lo más probable, la novela clásica de Lyman Boone. A lo mejor el nombre no le suena mucho, pero es el escritor del Mago de Oz. Esta una novela que fue impresa por allá en 1900 y que llegó a la pantalla grande como en más o menos a mediados de 1900 y que muchos de nosotros crecimos viendo a Dorothy, viendo todas sus peripecias con sus amigos ahí en el camino, siguiendo el camino amarillo en busca del Mago de Oz. Pero hay una parte que a mí me llamaba mucho la atención y que ahora que estoy más adulto le di una vuelta más para que sirviera de ilustración para este mensaje, que hay la escena donde el espantapájaros se encuentra o conversa con el leñador de hojalata, ¿ya? Es una conversación muy interesante porque el espantapájaro le dice que su deseo al llegar al Mago de Oz es pedirle un cerebro, ya que su cabeza estaba solo rellena de paja, necesitaba tener un cerebro. Y el hombre de hojalata le queda mirando y le dice, mira, yo lo que deseo es un corazón, porque hace un tiempo tuve un cerebro y un corazón y los perdí. Y ahora me doy cuenta que más que tener un cerebro, lo más importante es tener un corazón. El espantapájaro la verdad que no queda muy convencido y dice, mira, yo prefiero un cerebro porque un tonto no sabría qué hacer con su corazón. Y el hombre de hojalata le dice, mira, cerebro no sirve de nada, porque es el corazón el que da la felicidad y la felicidad es lo mejor de este mundo. Bueno, en esta conversación, en esta escena, en este diálogo que tienen estos personajes maravillosos de este cuento y de esta película posteriormente llevada al cine, por supuesto, nos habla de esta disyuntiva que nos presenta el autor. ¿Qué es más importante? ¿Tener un cerebro que funcione adecuadamente o un corazón que lo haga de esa manera? ¿Qué es más importante? ¿Las emociones o el intelecto? Si Salomón hubiese leído este cuento, hubiese visto esta película, estamos por supuesto en el escenario de la ciencia ficción, ¿cierto? Lo más probable es que no hubiese estado de acuerdo con el espantapájaro. Es más importante tener un cerebro que un corazón. Sin embargo, lo más probable es que le hubiese dicho a este espantapájaro la siguiente observación. Pero no te sirve de nada tener un cerebro si tu corazón funciona mal. Esto es lo que quiero que compartamos y tengamos en vista cuando analicemos este pasaje de la Sagrada Escritura, donde Salomón, a través de distintas ilustraciones y proverbios, nos quiere comentar
la importancia de vivir sabiamente y de arrancarnos, huir de la necedad tan común alrededor de los seres humanos. A modo de contexto, Salomón, a través de una serie de ilustraciones o proverbios, en este capítulo 9, nos está hablando de una verdad que siempre nos golpea. ¿Cómo nos parece tan paradójico? ¿Cómo es que Dios gobierna providencialmente este mundo de una manera que muchas veces nos deja atónitos, nos angustia o parece que Él se hubiese olvidado de nosotros? Esto es el gobierno providencial de Dios. Y de hecho, en el versículo 11 del capítulo 9, Salomón expresa lo siguiente: goza la vida con tu amada todos los días de la vida que se te ha concedido bajo el sol. Esa es tu parte en esta vida, eso es lo que te ha tocado, todos los afanes bajo el sol. Y versículo 11, volví la mirada y vi bajo el sol que no son los más veloces los que ganan la carrera, ni son los más fuertes los que ganan la guerra. También vi que los sabios no tienen qué comer, que quien es inteligente no es necesariamente rico, y quien tiene conocimiento no siempre es favorecido. Todos ellos tienen su momento y su ocasión. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y que tienen incidencia en nuestra vida. Y esto es lo que ha dicho Salomón. Pero esto no significa que nosotros hagamos cualquier cosa con nuestra vida. Alguien podría decir, bueno, si al final todo se va a hacer la voluntad de Dios y todo lo que Él está decretado, ¿para qué complicarme en qué decisión tomar en la vida si al final lo que Dios dispone será hecho? Esto no es lo que las Sagradas Escrituras nos enseña. Los hombres somos responsables de las decisiones que tomamos en la vida. Por eso es que Salomón nos muestra a todas luces la importancia de tener y vivir una vida de una manera sabia. En este mismo libro de Eclesiastés, pero ahora en el capítulo 2, Eclesiastés, capítulo 2, versículo 13, el rey Salomón nos va a decir lo siguiente. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 13. Concluí entonces que la sabiduría sobrepasa la necedad, como sobrepasa la luz a las tinieblas. Esto es, ser sabio es muchísimo mejor que vivir de una manera necia. Por lo tanto, del punto de vista de la Biblia, la sabiduría o la necedad no tiene nada que ver con nuestro coeficiente intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes ser muy inteligente, pero ser muy necio a la vez, y viceversa. Poder no tener una gran formación intelectual, pero sí ser una persona muy sabia. Y en esto siempre recuerdo la imagen de nuestro hermano fallecido ya, que está en la presencia del Señor, nuestro hermano Herminio Muñoz de Linares. Un hombre que intelectualmente llegó hasta segundo básico, como en la actualidad, segundo, tercero básico, pero que cuando tú conversabas con él, la sabiduría que emanaba de sus palabras era más brillante que cualquier personaje que hubiese llegado a un posgrado, por ejemplo. Por lo tanto, ¿cómo podríamos definir un necio según las Sagradas Escrituras? Es un individuo que es movido por las inclinaciones naturales de su corazón. Sus deseos o apetitos son tan determinantes que no le permiten actuar con prudencia y discernimiento. Para esto, quizás la mejor ilustración para entender esto, una conducta necia, vamos a usar el caso o el ejemplo del cineasta norteamericano Woody Allen. Woody Allen fue acusado por su esposa de cometer adulterio con la hijastra, con su hijastra. Y cuando lo entrevistan, en su defensa Woody Allen dice lo siguiente: el corazón quiere lo que quiere. Tú no te enamoras de cualquier persona, lo que tu corazón te dice, eso es. Y esto fue lo que me pasó a mí. Ese es el uso o la ilustración más clara de lo que la Biblia llama necedad. Un necio es impulsivo, arrogante y a poco andar termina haciendo daño y haciéndose daño. Fíjense lo que dice el Proverbios,
capítulo 23, versículo 9. Proverbios, capítulo 23, versículo 9. No trates de hacerte oír por un necio, porque éste no apreciará tus sabias razones. Así es el necio y así se comporta. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 9, de los versículos 13 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. También he visto bajo el sol algo que encierra una gran sabiduría. Un rey muy poderoso lanzó un ataque contra una ciudad muy pequeña, defendida por muy pocos hombres. Le puso sitio y la levantó contra ella baluartes. Allí dentro de esa se encontraba un hombre pobre, pero sabio, que con su sabiduría podría haber salvado a la ciudad. Pero nadie se acordó de ese pobre hombre. Sigo leyendo. Entonces me dije, la sabiduría puede más que la fuerza, aun cuando la sabiduría del pobre sea menospreciada y no se preste atención en sus consejos. Es mejor escuchar las suaves palabras del sabio que los gritos del rey de los necios. La sabiduría es mejor que las armas de guerra, aunque a un solo error destruye muchas cosas buenas. Esto es lo que nos enseña a través de distintos proverbios el rey Salomón. Él está usando esta ilustración para enseñarnos sobre la sabiduría y la necedad. Vemos aquí un rey que tiene un gran poderío militar y que marcha contra una pequeña ciudad a la cual él quiere invadir. Esta ciudad no tiene cómo defenderse, es pequeña, es pobre, no tiene gran cantidad de hombres. Sin embargo, en esta ciudad vive un hombre sabio. Un hombre pobre, pero un hombre sabio. Y con esta sabiduría, este hombre logra salvar a esta ciudad. Es así, de esta manera, este hombre sabio, sin riquezas, de hecho el versículo 15 nos habla de que era un hombre pobre y lo deja muy en claro, él logra salvar a esta ciudad. Interesante cuando analizamos esto, pero junto con enseñarnos lo importante de la sabiduría, el rey Salomón nos está hablando que muchas veces la sabiduría no trae resultados beneficiosos para el hombre sabio. Porque, ¿qué pasó con este hombre? La ciudad lo olvidó. No sacó ningún beneficio de esta sabiduría. Salvó a la ciudad, sin embargo, esta se olvidó completamente de este hombre. Vivimos en un mundo caído donde las ofensas se recuerdan por siempre, pero los beneficios o las buenas cosas que nos hacen las olvidamos prontamente. Esto es lo que dice Salomón. Salomón nos sigue diciendo que aunque vivamos en un mundo caído, esta virtud, esta sabiduría tiene un valor incalculable. Versículo 16. Entonces me dije, la sabiduría puede más que la fuerza, aun cuando la sabiduría del pobre sea menospreciada. Es importante, y en el versículo 17, es mejor escuchar suaves palabras del sabio que los gritos del rey de los necios. Este es el problema, los necios gritan tanto, los necios hablan tanto, los necios se hacen escuchar tanto que mucha gente los sigue, mucha gente los persigue. Y el versículo 18 se continúa con el versículo 1 del capítulo 10. La sabiduría es mejor que las armas de guerra, aunque en solo error destruye muchas cosas buenas. El mal olor de una mosca muerta echa a perder el mejor perfume. Las tonterías más pequeñas afectan el prestigio de quien es sabio y honrable. Aquí, al parecer, Salomón, y esto es claro, un sabio que comete una torpeza puede perder todo el prestigio que tiene, y eso está cierto. Pero, ¿será esto lo que de verdad nos quiere entregar Salomón? ¿Habrá cambiado de tema o seguirá hablando de la necedad? Para ello, voy a utilizar la traducción de la Biblia de las Américas y voy a leer el último versículo, el 18, del capítulo 9 y el primero, para que vean cómo Salomón une estos versículos. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador
destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor, y un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Se da cuenta que sigue bajo la misma premisa. Por ejemplo, el pecado de Acán hizo que Israel perdiera la batalla, y la necia decisión de Roboam hizo que el reino de Israel, que el pueblo de Israel se dividiera para siempre. La necedad es peligrosa, mi hermano y hermana querida, para el necio y para todo aquel que nos rodea, que lo rodea. En primer lugar, vimos entonces la claridad o la perspectiva realista de la sabiduría. Pero veamos en segundo punto, ¿en qué consiste la necedad? En otras palabras, los necios, ¿por qué los necios son necios? Veamos el versículo 2 del capítulo 10. El sabio tiene el corazón en el lado derecho, el necio lo tiene en el lado izquierdo. Entonces podríamos definir que el problema del necio es que tiene un corazón anatómicamente mal ubicado. No, pues hermano querido, de hecho nuestro corazón está ubicado en el centro del tórax y el ápice o la punta del corazón siempre va a apuntar hacia la izquierda. Cuando hay un cambio del corazón hacia el lado derecho, es una enfermedad muy rara y se llama dextrocardia, o sea que hay una inversión de la ubicación. No eso es lo que está hablando Salomón, sino tenemos que entender esto según la perspectiva de los tiempos en que fue dicho. En los tiempos de Salomón, y también ahora en nuestro tiempo, la gran mayoría de las personas somos diestras. Se entiende que entre un 8 o un 13% de la población es zurdo, ¿ya? Por lo tanto, es más común encontrar gente que tiene habilidades con su mano derecha o con su hemicuerpo derecho. Por eso es que hablamos, por ejemplo, cuando una persona es hábil en lo que hace, cuando una persona tiene capacidades, esta persona es diestra. Y tiene que ver con la mano derecha. En los tiempos de Salomón, la mano derecha incluía honra y poder, mientras que la mano izquierda significaba ineptitud, rechazo y perversidad. Y aquí es lo que digo, la gente hábil le decimos que es diestra, pero fíjense, cuando hablamos que alguien anda haciendo cosas malas o le gusta maquinar cosas, decimos que es siniestra. Y esto tiene que ver de esa manera, de estar a la mano izquierda. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 25, toma un poco esta visión para que llegamos en el versículo 32. Y todas las naciones serán reunidas ante Él. Entonces apartará a los unos de los otros como quien aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y en el versículo 34, y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y vamos al 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Esa es la imagen. Eso es lo que está diciendo en estos versículos. Hay este tema en la visión de Salomón. Por otra parte, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la cabina de control del ser humano. Fíjense que en Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos dice claramente cuál es la visión que Salomón tiene del corazón. Leo: cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de la vida. El comentarista y teólogo Charles Bridget dice del corazón: ahí se encuentra el centro de nuestros afectos, el asiento del conocimiento, la fuente donde emanan nuestros propósitos y emociones. Lo que Salomón nos dice aquí, que es el corazón del sabio el que lo inclina a tomar decisiones correctas. Y por otra parte, es el corazón del necio el que lo hace tomar el camino equivocado. Sigamos en el versículo 3. Tan pocos sesos tiene el necio que aún por el camino va proclamando su necedad. ¿Y cuál es el problema de los necios? Que siguen haciendo necedades, siguen llegando por el camino y no callan, y siguen tomando decisiones erradas
y cierran sus oídos para escuchar consejos correctos. En el mismo libro de Proverbios de Salomón, en el capítulo 12, versículo 15, nos dice lo siguiente: el necio piensa que va por un buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. Los necios creen que lo están haciendo bien y siguen en el mismo camino pensando que lo están haciendo sumamente bien. Capítulo 3. Los resultados de la necedad, o punto 3, los resultados de la necedad. Aquí nos vamos a detener un poco en el estudio, porque de los versículos 4 al 20, Salomón, usando diversos ejemplos, diversas ilustraciones o proverbios, nos va a enseñar que la necedad es capaz de generar actitudes o resultados tanto en nuestro gobierno, por ejemplo, en nuestro trabajo o en nuestra forma de hablar. Y aunque parecen que están desconectados entre sí, si nosotros hacemos un análisis de estos versículos del 4 al 20, nos vamos a encontrar con Salomón generando claramente cuál es el orden de cómo esta necedad va actuando sobre las vidas. Voy a desarmar un poco estos versículos en el orden que son aparecidos para que podamos entender estos 3 puntos: gobierno, trabajo y habla. Vamos al primer punto, el gobierno. Versículo 5. He visto un grave mal bajo el sol y tiene su origen en sus gobernantes. Versículo 6. La necedad es exaltada a grandes alturas, mientras que los ricos se les sienta en el suelo. ¡Wow! Uno diría, ¡qué bueno! Los ricos están en el suelo, los pobres están en el gobierno. No, no es eso lo que quiere decir. Sigue diciendo, versículo 7, he visto a esclavos andar a caballo y a príncipes andar a pie como si fueran esclavos. Mejor todavía, pues pastor, que alguna vez les toque a ellos pasarla mal. No, no es eso lo que está diciendo Salomón. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Y para eso tenemos que ponernos en su contexto histórico. En los tiempos de Salomón, era muy difícil que alguien pobre pudiera prepararse, instruirse para llegar al gobierno de una nación. Por eso, las personas que tenían las capacidades para poder gobernar un país eran aquellos que estaban ubicados en puestos de privilegio, tenían estos privilegios. Por eso, en este versículo Salomón no está proponiendo que los ricos gobiernen porque son ricos. No, no es eso. Lo que está diciendo Salomón es que los que tienen que estar en los puestos importantes, en los puestos claves, son aquellos que tienen las aptitudes, el conocimiento y la sabiduría para estar ahí. Versículo 6. ¿Qué pasa si esto no es así? La necedad es exaltada a grandes alturas, mientras que los ricos se les sienta en el suelo. Cuando esto sucede, cuando yo no pongo a las personas correctas en los puestos, o las personas con más aptitud en los puestos correctos, es una gran calamidad. Pero lamentablemente esto es lo que suele pasar en los gobiernos. Los que llegan arriba al poder, los gobernantes que llegan al poder, han tenido que tomar compromisos con muchos partidos políticos, con muchas otras personas, para que una vez que estén arriba, sean ellos colocados en estos puestos. Como bien lo señala un comentarista, los disparates y los errores de los gobiernos humanos pueden ser vistos a menudo en esta tragedia, que los gobernantes ponen a sus necios favoritos por encima de otros que son más calificados. Ese es el problema. Tenemos gente inepta en puestos importantes. Y solo por pagar compromiso. Proverbios, capítulo 26, versículo 8, el rey Salomón dice lo siguiente. ¿Cómo es rendirle mérito a un necio? Atar la piedra a la honda, eso es el rendir honores a un necio. ¿Qué quiere decir? Una honda como la que David usó para acabar con Goliat, la clave de eso es que la piedra esté suelta, si no nunca va a salir de la onda. Si yo la amarro, voy a estar dando vueltas eternamente y la piedra nunca va a ser expulsada. Lo que está diciendo Salomón es que los necios, cuando llegan a lugares de privilegio, lo único que van a hacer es mal y daño para aquellos que son gobernados. Eso es lo que está diciendo. Fíjense lo que dice ahora el versículo 16 y 17. Ay del país que tiene por rey a un muchacho
y cuyos príncipes banquetean desde la mañana. Interesante, ¿eh? Pero aquí no habla solamente de un tema cronológico. Quiero usar un hecho histórico. Cuando Charles XII fue coronado como rey de Suecia, él tenía 14 años. Y su vida era absolutamente alocada. Este Charles XII entraba hasta la pieza de su mamá en su casa a caballo. Golpeaba a todos sus súbditos. Por eso es que todos los pastores de Estocolmo se pusieron de acuerdo en el momento que iba a hacer la asunción de este rey de predicar Eclesiastés capítulo 10, versículo 16. Por lo tanto, cuando Salomón ocupa esta palabra muchacho, no quiere hacer referencia a la edad cronológica, sino que aquellos que tienen un comportamiento infantil, aquellos que tienen un comportamiento apresurado e inmaduro, y que son un desastre. Fíjense que Roboam fue coronado rey de Israel cuando tenía 16 años, y fue uno de los mejores reyes de Israel. En cambio, Roboam fue coronado cuando tenía 41 años y su gobierno, su reinado fue un desastre. Por lo tanto, no tiene que ver con la era cronológica, sino con la sabiduría que ellos entienden. El problema es que los gobernantes que se mencionan en el versículo 16, estos insensatos, se rodean de gente insensata. Fíjense lo que dice la segunda parte del versículo 16. Habla de los reyes a un muchacho, y cuyos príncipes banquetean desde la mañana. O sea, él se rodea de sus pares, de sus necios también, de hombres necios como él. Entonces estos se levantaban en la mañana no a pensar qué decisión podemos tomar en favor de nuestros gobernados, en favor del pueblo. No, se levantaban temprano a seguir la farra del día anterior, la borrachera del día anterior. Eso es lo que hace. Es tanto el daño que puede provocar un insensato en el gobierno, insensatos en el gobierno, o los que toman decisiones en el gobierno, que muchas veces Dios los ocupa para generar un juicio o un castigo sobre la nación. Si vamos a Isaías, capítulo 3, versículos 4 y 5, nos vamos a encontrar con esta verdad. Unos jovencitos serán sus líderes, unos chiquillos serán sus gobernantes. Entre el pueblo, unos a otros se harán violencia, amigos contra amigos, jóvenes contra ancianos, marginados contra poderosos. Este es un castigo claro que el profeta está diciendo que va a venir sobre el pueblo que ha sido pecador o que se ha alejado de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de este tipo de funcionarios que están en el gobierno? ¿Cuál es la mentalidad? Disfrutar del cargo por mientras lo tengan, aunque el país se caiga a pedazos. Eso es lo que hace. ¿Ya? Versículo 18, fíjense. Por la pereza se viene abajo el techo, por la flojera se viene abajo la casa. En los tiempos de Salomón, los techos debían ser tapados, rellenados con cal, para que las aguas lluvias no se filtraran al interior y no dejaran daño en la estructura de la vivienda. Bueno, es un hombre inteligente, indolente, mejor dicho, lo que va a hacer es dejar eso, no tomar en cuenta eso, y cuando se caiga la casa, ahí va a estar dándose cuenta del error cometido. Esto es lo que hacen estos funcionarios. Y fíjense lo que dice el versículo 19 de este capítulo 10. Sigo mostrando. Para pasarla bien se celebran banquetes. El vino es la alegría de los seres vivos. El dinero sirve para todo. Esta es la mentalidad de los que están en el gobierno. Estos son la mentalidad de los que están aquí señalados por Salomón, de disfrutar lo que estén ahí y hacer lo que quieran. El dinero sirve para todo, la fiesta y todo, mientras la gente, los gobernados, lo pasan pésimo. Mientras leía esto pensaba, qué maravilloso es saber que la historia de la humanidad va a terminar frente al tribunal de Dios. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12.
Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que está anotado en los libros. Todo, de todo pueblo y nación, todo muerto, grande, pequeño, lo que haya, la autoridad que haya tenido, el prestigio que haya tenido, todos vamos a tener que presentarnos ante el tribunal de Dios. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos dejado de hacer está registrado en esos libros. Y nadie va a poder pasar por alto esto. Mientras llega esa hora, dice Salomón, nos enseña que debemos comportarnos con prudencia y dominio propio, sobre todo cuando nos toque lidiar con autoridades que son soberbias y caprichosas. Volvamos ahora al versículo 4 del capítulo 10. Si el ánimo del rey se exalta contra ti, no te apartes de donde estés. La mansedumbre es el remedio para grandes ofensas. Y el versículo 20 del capítulo 10. No hables ni pienses mal del rey, ni hables mal del rico cuando estés a solas, porque las aves del cielo correrán la voz y saldrán volando a contarlo todo. ¿Qué está diciendo? No hables, no, como decimos aquí en Chile, no peles, porque ese chisme va a correr rápidamente. Tú no sabes que al lado tuyo hay un amigo, un conocido de alguien que está en autoridad, que está en un puesto de privilegio y lo vas a ver. No es eso. Y fíjense que aquí Salomón está viendo desde la perspectiva de una monarquía, donde el rey era absoluto, donde todas las decisiones que él tomaba no había forma de apelar. Hoy día nosotros estamos en una democracia donde existen distintos mecanismos, donde uno puede de alguna manera protestar por alguna decisión que la autoridad o cierto grado de autoridad haya tomado. Y por último, cada 4 años tenemos la posibilidad de escoger un nuevo gobierno, aunque muchas veces esos cambios de gobierno no se condicen con los cambios en lo que pasa en el país. Churchill decía algo muy interesante sobre la democracia, se lo voy a leer. La democracia es el peor de los sistemas de gobierno diseñados por el hombre, con la excepción de todos los otros sistemas que se han probado de vez en cuando. Sí, Churchill decía la democracia es compleja, pero es lo mejor que existe. Así que aprovechémosla y cuidémosla. Aún así, dice Salomón, debemos tratar esto con mucha astucia, con mucha precaución. Sobre todo cuando nos toque lidiar con gente que está en el poder que son difíciles de llevar, ya sea como autoridades gubernamentales, Cámara Legislador, el Poder Judicial, o un jefe, o en tu familia, o en tu casa, o en tu barrio. Siempre va a haber gente que tiene alguna autoridad y que es complejo de tratar. ¿Cómo debes actuar tú con ellos? Mantén la calma, actúa con prudencia, reacciona con mansedumbre y nunca pierdas el control de ti mismo. Eso es lo que nos dice Salomón. Pero no solamente Salomón está hablando del gobierno, nos habla de otras áreas donde la necedad genera resultados catastróficos. Vamos al versículo 8 y 9. El que cava un hoyo, en él se cae. El que resquebraja un muro, lo muerde una serpiente. El que pica piedras, se hiere con ellas. El que parte leña, corre peligro de cortarse. ¿Cuál es la segunda área que nos está hablando aquí? El trabajo. Es cierto, hasta un sabio puede tener un accidente laboral, pero es más común que estos accidentes laborales, los prevencionistas de riesgo lo conocen y todos los que trabajan, que muchos de los accidentes laborales son evitables. ¿Por qué? Porque los necios siempre se mueven descuidadamente y desprolijamente. Por lo tanto, son más propensos a tener algún tipo de accidente que puede tener consecuencias fatales o aún, en el mejor de los casos, puede hacernos la vida más difícil. Fíjense lo que dice Salomón, dice, el que cava un hoyo, ya sea porque quiere hacer algo, porque quiere hacer una trampa, se le olvida que está ahí y se cae. El que saca piedras o el que pica piedras, se hiere con ellas. El que resquebraja un muro, lo muerde una serpiente. Y esto era común en el tiempo, las casas eran de piedra. Entonces empezaban a mover las piedras y entre medio aparecían serpientes que los picaban. Si no lo hacían con cuidado, podía causarles la muerte.
Los que pican piedra se rompen con ella, los que parten leña pueden ser de alguna manera lesionados. Una pequeña necedad, una pequeña distracción puede tener graves resultados. Y vamos al versículo 10, que sigue comentando. Si el filo del hacha se mella y no se afila, hay que golpear con más fuerza. La sabiduría es provechosa si se sabe dirigir. Sigue con el mismo concepto. ¿Qué piensa el necio? ¿Para qué voy a afilar un hacha? Parto más temprano, termino más temprano. Y si está mala, le pego más fuerte nomás al palo. Cuando no saben que un hacha, igual las dueñas de casa también lo van a saber, que un cuchillo que está mal afilado es más peligroso que uno que tiene buen filo. Son los cuchillos mal afilados los que generan daño. En este caso es lo mismo. Como decía alguien ahí, el colmo de un vago es levantarse más temprano para tener más horas del día sin saber qué hacer. Esto a veces también le pasa a los estudiantes. Los estudiantes, como no estudian día a día, se les empieza a acumular el tiempo de prueba y comienzan los días antes a estudiar, a dormir hasta tarde, el día del examen, están toda la noche estudiando, van a rendir la prueba con sueño y al final no tienen buenos resultados. Es así. Versículo 11, ¿qué sigue diciendo? Si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada le sirve al encantador. Esto sigue con el mismo ejemplo. No sé si usted ha visto en las películas cómo encantan y con una flauta ahí la serpiente empieza a subir y la verdad que eso al final es todo un show porque las serpientes no tienen oídos, son sordas. No tienen oídos externos. Las serpientes se encantan con movimiento, con paciencia y constancia. Por eso dice, si el encantador se apresura, lo va a morder la serpiente y se va a morir. No le sirve de nada tomar elementos apresurados. Por eso en todas las historias nos llevan a la misma conclusión. Los necios actúan desprolijamente y apresuradamente y terminan haciéndose daño a sí mismos y a los demás. Como dije anteriormente, la necedad es dañina y peligrosa. Tercer punto, ¿pero qué es lo que más distingue un necio? Sus palabras. Versículo 12. Las palabras del sabio son agradables, los labios del necio causan su propia ruina. Y si comparamos esto con lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 29, nos vamos a encontrar con lo siguiente. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, aquí habla palabra corrompida en la Reina Valera 60, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Palabras corrompidas, palabras obscenas, palabras malintencionadas, como los chismes. Eso es, no pueden salir de la boca, en los necios salen. Fíjense que es mejor caer en manos de buitres que de un chismoso, porque el buitre se alimenta de carne muerta, en cambio los chismosos se alimentan de carne viva. El sabio y el necio se descubren en su hablar. Versículo 13. El necio empieza por decir necedades y acaba por decir graves tonterías. El necio comienza a hablar y termina hablando mayores estupideces todavía. Eso es lo que está diciendo. Tú lo reconoces rápidamente. Y lo más complejo es que nunca termina de hablar. El necio se siente impulsado a decir todo lo que pasa por su cabeza. Y aún más lo justifica diciendo que él es sincero. No eres sincero, eres un necio. Versículo 14. El necio habla y habla, y aunque nadie sabe lo que va a suceder, ni nadie le hará saber lo que sucederá después. ¿Qué está diciendo? Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero el necio lo habla como que conoce todo, y entrega la solución de todo como si él fuera el dueño del futuro. Versículo 15. Tanto se afana el necio que no sabe cómo ir a la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es interesante cuando uno empieza a hablar en esto y meterse en los comentarios. El necio habla de todo, dice de todo, habla de todos los temas, de temas altos, de política, de fútbol, de religión, de ciencia. Tiene para hablar de todo, siempre tiene una palabra, siempre tiene una opinión. Son los reyes de la opinología y tienen la autoridad para hablar de todo. Sin embargo, dice, estos entran en un ascensor y se pierden. Eso es lo que está diciendo Salomón. Hablan como si fueran eruditos. Y lo mejor y lo que más les gusta es tener la última palabra sobre todo.
Es evidente que Salomón quiere provocar un impacto sobre nosotros para que huyamos de la necedad y busquemos la sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos librarnos de la necedad? ¿O cómo podemos llegar a ser sabios? Esta es la aplicación de este mensaje para el día de hoy. El principio del mensaje definí que necio era aquel que era llevado por sus sobredeseos, por sus apetitos. Lo quería y lo tomaba, sin discernir, sin pensar nada. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para evitar la necedad o para vivir sabiamente? Primer punto, debemos reconocer nuestra propia necedad. Aquí está el punto de partida. Debemos reconocer que hemos actuado como necios al vivir a espaldas de Dios, a no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. La necedad de haber seguido todas nuestras inclinaciones y todo lo que nuestro corazón pretendía. Vamos nuevamente a Proverbios, pero en el capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El ABC de la sabiduría es el temor al Señor. El origen, el punto de partida de la sabiduría es el temor al Señor. El saber que Él merece toda honra, toda gloria, que yo debo obedecerle, que debo vivir en consecuencia, que Él es digno de toda honra y toda gloria. Ese es el principio. Pero mis hermanos y hermanas queridas, esto es imposible de lograr en nuestras propias fuerzas. Necesitamos desesperadamente a Jesucristo. Él es el que puede hacerlo por nosotros. Yo no puedo ser sabio porque tome la decisión de ser sabio. Yo necesito a Jesucristo. ¿Recuerdan el relato de este hombre sabio pobre que salvó a la ciudad y después fue olvidado? No sé si Salomón tenía en mente a Jesucristo, al Mesías en ese momento, pero no hay mejor imagen de Cristo que esa. Fíjense, 2 de Corintios, lo que dice Pablo, 2 Corintios 8:9. Pues ustedes ya conocen que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor ustedes siendo ricos se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvar a millones de personas de todo pueblo y nación. Lo hizo usando la metodología que todo el mundo consideraba la más necia de todas. ¿Cuál es esa metodología? Su cruz, su muerte en una cruz. Siendo poderoso se hizo débil para destruir a su enemigo. Siendo Dios, se hizo forma de hombre para tomar nuestro lugar, llevar nuestro pecado, llevar nuestra culpa, recibir la ira de Dios sobre sus hombros, para que tú y yo podamos tener salvación y ser justificados ante el Padre. De esta manera Dios finaliza su plan perfecto de salvar a pecadores culpables sin perder 1 milímetro de su santidad y su justicia. Abrazar ese plan perfecto de Dios. Por eso es que Pablo termina diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Él fue el único que puede idear ese plan. Abraza a Jesucristo, abraza ese plan. Es el primer paso para comenzar a ser sabio. El segundo es que Dios nos da de su Espíritu. Y lo hace para que puedas entender su palabra, pero también para que puedas vencer las inclinaciones de tu perverso corazón. De tal manera que ahora, con un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo, puedas transitar por el camino de la buena y perfecta voluntad de Dios revelada en la Biblia y alejarte de la necedad. Cristo no vino a dejar un manual de sabiduría para que tú lo leas. Él vino a hacer una obra maravillosa de salvación y a dejarnos su Santo Espíritu, no para que haga en nosotros un recordatorio del manual, sino para que transforme nuestro corazón. Esa fue su promesa. A fin de cuentas, ser sabio tiene que ver con el carácter que nos mueve a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso no lo vas a poder hacer nunca en tu fuerza, solo por un corazón transformado por el Espíritu Santo. ¿Quieres llegar a ser sabio? Escucha cómo lo entiende nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 7. Él está terminando su sermón, el maravilloso sermón del monte, donde ha puesto sus exigencias, donde ha dicho cómo deben comportarse los que en Él creen. Versículo 24. 7:24. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica,
Los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, las compararé a un hombre insensato, necio, ¿cierto? Que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Eso es la comparación. ¿Qué está diciendo? La enseñanza aquí es muy simple. El hombre sabio es aquel que oye las palabras y las hace, las practica, las palabras de Jesús. El insensato solo oye, pero sigue lo que su corazón quiere hacer, lo que su propia opinión le parece que es sensato. Uno vivirá seguro y confiado aquí, ahora y por la eternidad. El otro terminará en una ruina total cuando tenga que presentarse delante del tribunal de Dios, ante el Dios Todopoderoso, a Jesucristo, el juez del universo, y tenga que dar cuenta de todo lo que ha hecho. Por lo tanto, quiero preguntarte a ti que eres creyente y a ti que no eres creyente, ¿cuál es la base sobre la cual estás tratando de construir tu vida? ¿Sobre la arena de tu propia prudencia, de tu propia decencia o de tu propia opinión? ¿O sobre la roca de Jesucristo y sus palabras? Esto es, Jesús no vino al mundo a dejarnos un código de conducta que debemos cumplir para ir al cielo. Él vino a llevar una obra de salvación. Él vino a cumplir la ley porque era imposible que nosotros por nuestras propias fuerzas pudiésemos cumplirla. Hermano querido, escucha y entiende bien. Nadie se va a ir al cielo por cumplir lo que Cristo dejó en sus enseñanzas. Porque eso es imposible para nosotros. Solo cuando Cristo, por gracia y mediante la fe te salva, te llena de su Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo transforma tu vida y tu corazón para que puedas andar conforme a su voluntad, no de manera perfecta porque seguimos pecando, pero sí de manera sincera. Fíjase lo que dice Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es el poder, Él es la sabiduría para transformar nuestros necios corazones. Y Colosenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo vuelve a repetir esta misma manera, 2:3, perdón. Es quien se hayan escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, mi hermano, hermana, amiga que estás escuchando, ¿quieres vivir una vida sabia? Aférrate a Jesucristo el Señor. Él es el conocimiento, el poder y la sabiduría. En Él están todos los tesoros de la sabiduría. Él cumplió para que tú puedas ser justificado. Él llevó tu maldad. Él llevó tu pecado en la cruz. Él murió por ti para que puedas vivir ahora sabiamente. Y te ha dejado su Santo Espíritu. Ábrele tu corazón al Señor. Pídele que entre en Él. Pídele perdón. Y recíbelo. Porque es la mejor forma, es la única forma en que tú y yo podamos vivir sabiamente. Que el Señor te bendiga. Solo en Jesús mi fe está. Él es mi luz, fuerza y canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor, adversidad. Consolador, amigo fiel, solo en su amor me sostendré. Solo en Jesús la
plenitud del Creador en un bebé, que don de amor y rectitud su propio pueblo le entregó. Sobre esa cruz donde murió, de Dios la ira él sació. Por mi maldad clavado fue, hoy por su muerte vivo yo. Sepultado fue el Señor, la luz del mundo se apagó. Luego en poder se levantó, Cristo la muerte conquistó. Resucitó con gran poder y su victoria nuestra es. Resucitó con gran poder y su victoria nuestra es. El mío es, yo suyo soy, su preciosa sangre me compró. Culpa ni temor, es el poder de Cristo en mí. Desde al nacer hasta morir, Cristo es quien guía mi vivir. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatará. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Hermanos y hermanas queridas, amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más. Esta es la invitación y el saludo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, esperando que el mensaje del día de hoy haya grabado tu corazón y que el poder de nuestro Dios te ha hecho realidad, y que puedas en esta hora y en esta oración que te voy a pedir que hagas conmigo, poder abrirle tu corazón al Señor y pedirle que sea el Señor y Salvador de tu vida. Así que te quiero invitar a que puedas orar junto conmigo y repetir esta oración junto conmigo, para que sea hoy día un día de salvación para tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, perdón por todas aquellas cosas que he realizado y que a ti no te agradan. Entra en mi vida, Señor. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias por ocupar mi lugar en la cruz. Y te doy gracias, Padre, por amarme y por haber entregado a tu Hijo para mi salvación. En Cristo lo pido todo. Amén.